Yo tuve la fortuna de trabajar entonces en la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza, que estaba dirigida por Enrique González Casanova, un personaje universitario, excepcional. Yo les recomiendo que sigan la pista. Un personaje con una filosofía liberal, radical, muy sólida, y que tuvo una gran influencia en la universidad. Me parece que el dato es importante. Cuando era rector, el ingeniero Javier Balosierra, Enrique González Casanova era asesor y formuló el proyecto de un reglamento de inscripción de exámenes muy avanzado. Ese reglamento de inscripción de exámenes tenía, y lo doy simplemente como un dato, una categoría de estudiante que se llamaba oyente con derecho a examen. Oyente con derecho a examen era cualquier persona que quisiera estudiar. Podía ser mexicano, asiático, no le pedían su acta de nacimiento, no le exigían su copia amarilla del liste, absolutamente, ¿no? Cualquier persona que quisiera estudiar podía entrar, si encontraba un espacio en un aula, tenía derecho a estudiar y además tenía derecho a examen. Era oyente con derecho a examen. El profesor tenía que examinarlo y ponerle una. Si después este estudiante regularizaba sus papeles, conseguía sus certificados, etc., bueno, pues podía hacer todos estos trámites y le tenían que reconocer lo que había aprendido. Una libertad enorme para esto. Una libertad que pasaba por encima de las trabas burocráticas, administrativas, a las que se enfrentan normalmente los estudiantes. ¿Tú quieres estudiar? Estudia y aprende y saca. Es un ejemplo de la manera de pensar de Enrique González Casanova. Entonces, Enrique González Casanova era presidente de la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza y su hermano, el doctor Pablo, le pidió que apoyara a los proyectos de la nueva universidad. Y entonces, efectivamente, desde la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza estuvimos apoyando los proyectos del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Universidad de lamentablemente, en los primeros meses quedó claro que ese primer equipo que había organizado el doctor González Casanova no estaba funcionando. Entonces rápidamente lo recompuso y se concentró ya entonces en uno de los proyectos del Colegio de Ciencias y Humanidades, que fue un nuevo bachillerato. Convocó entonces a las autoridades y académicos, como muy bien se ha señalado, de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ciencias, me falta uno, y la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, ellos fueron los que elaboraron un nuevo proyecto de bachillerato, pero un nuevo proyecto de bachillerato que era parte del proyecto completo del Colegio de Ciencias Humanidades. Y entonces fue lo que se echó acá. Y por esto fue que todo el mundo comenzó a asociar Colegio de Ciencias Humanidades con el proyecto de bachillerato. Pero la idea era mucho más ambiciosa y más amplia. Y de hecho, al mismo tiempo que se puso en marcha el bachillerato, se comenzaron a elaborar algunos proyectos en otros niveles. Se elaboraron proyectos de licenciaturas, de posgrados y de investigación. Hasta donde yo recuerdo, cuando me tocó estar en el Colegio de Ciencias y Humanidades, había una licenciatura en biomedicina, un posgrado en la primaria y algunos proyectos de investigación. Entonces, ese era el proyecto. Pero como todos sabemos, o bueno, muchos de ustedes son muy jóvenes y no lo vivieron, la administración del doctor González Casanova fue interrumpida
violentamente a partir, creo que fue del mes de agosto de 1972, en un conflicto muy confuso, un conflicto en el que figuraron dos personajes que se llamaban Castrobultos y Falcón, que fueron y se posesionaron de la oficina del rector, no solamente como ocurrió ahora de la se fueron a instalar en la oficina del rector, armados, más radicales, armados, y bueno, se comenzaron a complicar las cosas, se comenzaron a sumar sectores. Extrañamente, el sindicato de trabajadores de la universidad se sumó a este movimiento, se sumó lo que era entonces el Partido Comunista, y finalmente, bueno, el doctor González Casanova dejó la rectoría, renunció. Me parece que es importante tenerlo presente, porque si bien es indudable que hubo actores externos en este movimiento que consiguieron la salida del doctor González Casanova, es indiscutible que lo definitivo fue lo que ocurrió dentro de la universidad. Si dentro de la universidad hubiera habido apoyo a estos proyectos, apoyo a la administración del doctor González Casanova, muy probablemente la historia hubiera sido otra. Pero la verdad es que fue dentro de la propia universidad en donde se había generado una gran resistencia a estos proyectos, estaban incómodos, y por otra parte, pues sumados con la intervención de los intereses externos, se dio la salida del doctor González Casanova. Hubo una reunión muy significativa del Consejo Universitario en San Ildefonso, en donde el doctor González Casanova planteó, me parece de una manera muy equilibrada, la situación, y fue muy claro que el Consejo Universitario no lo respaldó. Repito, yo creo que es muy importante el presente, porque finalmente lo que frenó ese espléndido proyecto, ese proyecto revolucionario en términos educativos, pedagógicos y culturales, fue el conservadurismo que dominaba, y creo yo, domina todavía, en buena medida, a esta población. Fueron incapaces de aceptar un planteamiento transformador como el que hacía el doctor González Casanova. El rompimiento de las fronteras entre las ciencias y las humanidades, el rompimiento de las formas verticales de manejo de la universidad, el rompimiento de las formas verticales en las relaciones maestros-estudiantes. Todo esto les era absolutamente insoportable. Sale el doctor González Casanova y llega el doctor Soberón con la encomienda de desaparecer el proyecto. Y ahí sí puedo hablar en primera persona, fui testigo, fui víctima. Cuando yo tomé posesión como coordinador del CCH, en el plantel Oriente habían suspendido las construcciones de los nuevos edificios, etc. Entonces me buscaron profesores, estudiantes, para reclamar que estaban paradas las construcciones, que qué iba a pasar, etc. Relato una de las conversaciones que me dejaron claro el asunto, fue con un licenciado funcionario que se llamaba Enrique Velasco Ibarra,